En esta mañana les traigo unas citas que las he mencionado, pero no las hemos visto con detalle. Así que esta mañana vamos a estudiar estas citas. La cita que utilizamos se encuentra en Marcos capítulo 4, versículo 26 y 27. Una parábola del Señor Jesús, donde dice que el reino de los cielos es semejante ¿a qué cosa? A un hombre como cuando un hombre, no un hombre, sino como, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta. ¿Cuándo? ¿Se levanta qué? De noche y de día. O sea, le hace cacería para ver cómo es ese proceso. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y la semilla brota, o sea, germina y crece sin saber él cómo. Es interesante unas expresiones de Elena G. de White que vamos a utilizar. La hermana White llama agentes invisibles y utiliza otra palabra. ¿Cuál? Eslabones invisibles. ¿Qué otra palabra utiliza ella? Los eslabones invisibles también lo llaman los agentes invisibles. Aquí está el Padre Nuestro, dice, Cristo enseñó a sus discípulos a orar. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Cristo está constantemente trabajando. ¿Qué dice de Cristo? Está ¿qué? Constantemente trabajando para contestar esta oración y cumplir esta promesa de alimentarlo y vestirlo. Tiene un compromiso pesado con nosotros el Señor. Un compromiso, tiene un peso, tiene una responsabilidad y trabaja continuamente en pro de esto. Nuestro Señor emplea ¿qué? Muchos agentes para hacer de la semilla aparentemente tirada hacia una planta viva. Hay un poder invisible. ¿Hay qué? Un poder invisible que está ¿qué? Constantemente, continuamente, obrando como siervo del hombre. ¿Para qué? Para alimentarlo y vestirlo. En todas las cosas que tienden, aquí está justificación por la fe y ahí. En todas las cosas que tienden al sostén del hombre, se nota la concurrencia del esfuerzo divino y humano. No puede haber cosecha a menos que la mano humana haga su parte en la siembra de la semilla. Muchos agentes. Y el último está el hombre. Dice, no puede haber cosecha, así que ayúdenme. Si la mano humana, ¿qué? No hace su parte. Necesitamos grandemente comprender nuestra dependencia de Dios. Cuando lleguemos a entender, ¿qué dice? Cuando lleguemos algún día, si algún día lo llegamos a entender. Cuando lleguemos a entender la obra maravillosa que Dios hace para suplir las necesidades de su gran familia. ¿Y qué sigue? ¿Coma? ¿Y cómo hemos de qué? De cooperar. ¿Él hace todo? Jesús hace todo por mí. Él es el que siembra por mí. Él es el que me da la comida por mí. ¿Es así? Es una cooperación
humano divino. Cuando lleguemos a entender la obra maravillosa que Dios hace para suplir las necesidades de su gran familia y cómo hemos de cooperar con Él, tendremos más fe en Dios y nos daremos cuenta mejor de su poder manifestado en nuestras propias vidas. La siguiente, vamos a rápidamente, quiero de pronto utilizar algunas imágenes. Esta se encuentra en manuscrito, la encontré en la matutina Exaltemos a Jesús. El Señor les ha dado su vida a los árboles y las vides de su creación. Su palabra puede aumentar o disminuir el fruto de la tierra. Si los seres humanos abrieran su entendimiento para discernir, ¿discernir qué cosa? La relación que existe entre la naturaleza y el Dios de la naturaleza, se escucharían reconocimientos fervientes del poder del Creador. La naturaleza moriría sin la vida de Dios. Sus obras creadas dependen de Él. Él es quien imparte las propiedades vitales a todo lo que la naturaleza produce. Debemos considerar como un don de Dios. ¿Debemos considerar qué? ¿Qué cosa? Los árboles. Los árboles. ¿Cargados de qué? De plátano. ¿Cargados de qué? De mandarinos. Cargado de mandarinas. Debemos considerarlo con qué? Como un don de Dios. Y lo más hermoso viene luego. Tan igual como si Él hubiera colocado la fruta en nuestras manos. El siguiente cita se encuentra en el deseo de toda la gente, la multiplicación de los panes y los peces. Al alimentar a los 5,000, Jesús alzó el velo del mundo, de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente. ¿El poder que qué? Constantemente, para nuestro bien. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. El mismo milagro, los panes y los peces, lo realiza ¿cuándo? Cada día. Por medio de agentes ¿qué? Otra vez la palabra de los agentes ¿qué? Invisibles, los agentes naturales. Se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios la que hace germinar la simiente o la semilla. Es que es la lluvia, primera gente, es el aire, otro montón de agentes ahí, invisibles. Es el sol de Dios lo que le hace producir primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Siguiente. Vamos a avanzar rapidito, no hay tiempo para detenernos en todo esto. Los hombres, ¿qué dice aquí? Los hombres están llamados ¿a qué? A cooperar con Dios en el cuidado del grano y la preparación del pan. Y por esto pierde de vista la intervención divina. No dan la gloria que se le debe a su santo nombre. Atribuyen la obra de su poder a causas naturales o a mi propio esfuerzo. A los instrumentos humanos. Glorifican al hombre en lugar de Dios y pervierten para uso egoístas sus dones misericordiosos, haciendo de ellos una maldición en vez de una bendición. Dios está tratando de cambiar todo esto. Desea que nuestros sentidos embotados sean vivificados para discernir su bondad misericordiosa y glorificarle por la manifestación de su poder. Desea que le reconozcamos en sus dones. ¿Necesitamos qué? Lo reconozcamos en sus dones. Job 12 dice, preguntad qué a las bestias, a los peces, y ellos te lo dirán, y ellos te enseñarán. ¿Quién de ellos no reconoce que la mano de Jehová lo ha creado? ¿Y cómo reconocen que la mano de Jehová los ha creado? Toda naturaleza obedece, hace caso. Dios desea que le reconozcamos en sus dones a fin de que ellos sean como Él quería, una bendición para nosotros. Con este fin fueron realizados los milagros de Cristo. Siguiente.
Secretario, ajá, ese. Este se encuentra entonces de la escuela de, no sé mucho inglés, pero suena algo así como Avondale. Mi inglés. Era mi idioma original, pero lo perdí cuando vine a vivir entre ustedes. Ajá. El párrafo dice, mire, esto se encuentra esto no fue escrito para los judíos ni para el pueblo de Israel, está hablando, esto lo escribió el hermano Juan en 1915, por ahí, no, ya el hermano Juan había muerto, pero lo escribió en 1900 y pico, el 5, el 3 por ahí. Ay, que ahí está Jonathan, esa es una conchita para ti. Muy bien, ella dice, hablando del colegio agrícola, dice, el terreno circundante, o sea, de la escuela, debe convertirse en una granja y el terreno cultivado debe ser mucho más que lo que habéis proyectado. Tiene que convertirse en una parábola viva. ¿Debe convertirse qué? Una parábola viva, ese huerto, esos frutales, esas montañas. ¿Deben convertirse qué? Una parábola viva. Para los alumnos que no han de considerar el terreno de la escuela como cosa ¿qué? Común. Quítate tu calzado, porque el lugar que pisas santo es un asunto de actitud, es un asunto de oración, es un asunto de temor. Sino como un libro de texto abierto ante ellos y que el Señor quiere que estudien. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? En este terreno debe realizarse trabajo relacionado con ¿qué? Con el estudio. En este trabajo, ¿qué dice? En este terreno debe realizarse trabajo relacionado con el estudio. Punto y seguido. Los eslabones invisibles que conectan la siembra y la siega, o sea, los eslabones que unen del momento que se siembra hasta que se cosecha, ¿qué dice? Han y deben estudiarse. ¿Y qué más? Y las bondades de Dios es necesario que se resalten y aprecien. Unos parrafitos más adelante continúa con esto, para cortar la sentencia. Dice, debemos estudiar. ¿Qué más? Debemos estudiar lo que Dios hace y también tenemos que estudiar ¿qué? Mi participación en este ¿qué? En este proceso. Siguiente. El Dios de la naturaleza está constantemente en acción. El primero alumno de la mañana son los pájaros. Mientras usted está todavía así limpiándose. Ellos están ¿cómo? ¿Cómo están? Enérgicos, entusiastas, llenos de ánimo, de optimismo. Pero no lo vemos, no lo vemos. Su poder infinito obra en forma Su poder infinito obra ¿qué? ¿Obra qué? ¿En forma qué? Imperceptible. Eso es otra cosa que me gusta de Dios. No hace mucho ruido cuando hace las cosas grandes de Él. Es un Dios ¿qué? Humilde. Igualito a nosotros, ¿verdad? Hacemos escándalo. ¿Y quién hizo eso? Fui yo. ¿Quién sería? Debe ser el director de la huerta. ¿Ya? Es imperceptible, pero sus manifestaciones se observan en los efectos producidos por sus obras. El mismo Dios que dirige los planetas obra en el vergel y ¿en dónde? El que dirige los planetas y el universo también dirige ¿qué? La huerta. Pero si yo coopero, si yo hago mi parte. ¿Dónde quedamos? ¿Ah? El mismo Dios que dirige los planetas obra en el vergel
y en el huerto, pero jamás hizo una espina, un cardo ni cizaña, las cuales son obras de Satanás, el resultado de la degeneración introducida por él dentro de las cosas preciosas. Sin embargo, cada capullo florece por medio del poder directo de Dios. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, en la tierra, como ser humano, ¿qué dijo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Punto y seguido. Entonces, cuando los alumnos, está en el mismo capítulo, cuando los alumnos, ¿qué dice? Alumnos y alumnas, toquen campana y trompeta porque aquí está involucrado usted. Y yo, por supuesto, que ya tengo 30 años en esta escuela. Entonces, cuando los alumnos dedican su tiempo, ¿cuando dedican qué? Su tiempo, ¿y qué más? Y sus fuerzas, ¿en qué? En labores agrícolas. Se dice de ellos en los cielos. ¿Quién está en los cielos? ¿Quién más? ¿Ah? Jesús, ¿quién más? ¿Ah? Los ángeles, ¿quién más? Ah, el Espíritu Santo también. Enoc, todos los que están allá, se gozan. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se qué? ¿Cuándo? Cuando usted sale y le quita la tiña a un árbol de frutal. Cuando usted va y le coloca un poquito de abono o siembra una semilla, porque Dios lleva una terrible y gran carga por nosotros. Bueno, tenemos para un año de seguir hablando de todo esto. Pero quiero que, como dice que necesitamos entender un poquito lo que pasa, vamos a verlo en estos minuticos tal vez. Vamos a ver unos videitos por ahí, corticos. El secretario, el primer videito, vamos a ver. Recuerden, Dios se vale de muchos agentes. Vamos a ver uno de ellos. ¿Ya? Vamos a ver uno de esos agentes. Cuando uno anda contra el tiempo, la cosa se pone más difícil. Quiero que recordemos que el Señor quiere que los terrenos que rodean la escuela se relacionen al trabajo ¿con qué? Con el estudio. Y nosotros debemos conocer esos procesos. Secretario, ¿qué pasó con el videíto? Vamos a mirar el proceso de polinización. Ayer veía que hasta los japoneses están haciendo unos insectos mecánicos para que hagan el trabajo de poder polinizar. Ustedes saben que las flores, toda planta tiene flores masculinas y flores femeninas. Algunas plantas tienen árboles solamente femeninas y otras tienen masculinas. Otras flores son hermafroditas, quiere decir que la misma flor tiene la parte masculina y tiene la parte femenina. Pero como ellas no se pueden mover, necesitan un mediador que haga el trabajo. Y ahí donde Dios tiene que valerse de un montón, de una cantidad de sus agentes para poder realizar ese trabajo. Entre eso encontramos, para que pueda haber mango, para que pueda haber aguacate, el colibrí hace su trabajo. Las abejas hacen su
trabajo. El abejorro hace su trabajo. Las mariposas, que nos gusta perseguirla, acabarla, aunque ellas nos comen mucho nuestras plantas, saldan su deuda con la naturaleza, reponiéndola, trabajando en el proceso de polinización. El murciélago, eso es para que ustedes vean que a la gente por ser feo no se le debe juzgar. ¿Sí o no? Eso, yo pensaba, no, en serio, yo pensaba eso ayer cuando veía el videito este. Lástima que no sé qué pasó aquí. Pero el murciélago es bien feo. Pero hace una labor, ¿qué? En favor de la humanidad, en favor de nosotros. Recuerden que el Señor, la hermana Juez dice que Dios use a toda gente como siervos del hombre para alimentarlo y ¿qué? Y vestirlo. Interesante cómo lo hace. Las flores le ofrecen dulcecito. Aprendan. Cuando quieren lograr algo, ofrezcan algo primero. Nosotros siempre es puro pedir y pedir. Ellos no. Ellos le ofrecen algo, néctar, dulcecito. Y así lo atrae. ¿Verdad? Y como los insectos tienen cuerpo ¿qué? Peludo y tienen varias patas, ¿verdad? A medida que absorben el néctar, ¿qué pasa? Se le enreda el polen en sus cuerpos. Y cuando ellos ven un color similar, ¿ve? Aquí tenemos hasta el diseño, cada animalito realiza un trabajo diferente. Por ejemplo, a ese tipo de flor, una abeja no puede entrar porque es un tubo polínico muy largo. Necesita un animal que tenga un pico ¿qué? Largo para que pueda entrar hasta allá. Y a medida que busca sacar el néctar, sus plumas se llenan de ¿qué? De polen. Cuando el animal reconoce relaciona el sabor con el color de la flor. Y cuando ve el color similar, ¿qué hace? Identifica el color con el sabor. Igual lleva el polen a la otra de su misma especie para producir ¿qué? Diversos colores de flores, frutos y todos estos factores. Aquí tenemos otro para otro tipo de flores, que las flores son abiertas, está más expuesta, el estigma y las anteras están más expuestas libremente. Y encontramos estos abejorros. Tenemos las abejas, ¿verdad? Ustedes saben la danza de las abejas. Va una, primero revisa la zona y nota que hay buen dulce y de buena calidad y ella hace una danza. Entre más mueve su cuerpo, indica la intensidad del sabor que tiene. Y luego las otras seguían a donde le indicó el lugar a traer el néctar. Otra cosa que hacen las abejas. Todos esos procesos no podrían ser realizados sin la acción activa de estos agentes. ¿Pero quién los dirige? Es que son muy inteligentes. El único que fue creado con capacidad de inteligencia es ¿quién? Es el hombre. Otra lección la que decíamos, no juzguen a alguien por feo. Pues realiza una obra que maravillosa. Por ahí pasa uno hasta carga un bebé muy tierno cargado aquí mientras trabaja. Siga el ejemplo las mamás que tienen hijos. ¿Ah? El murciélago va a hacer su trabajo y carga ¿qué? Josué a un año, 2 años, no sé por qué la gente no va a la huerta con los niños, la hermana Juey ha dicho bastante conducción del niño de eso. Josué ya 1 año hacía análisis de suelo, agarraba terrones. De chiquito, nunca se murió por eso. Ahí está Josué. Bueno, el tiempo va volando. El siguiente video, por favor, para cortar, porque la gente tiene que ir a comer. El siguiente proceso son los procesos fisiológicos, procesos de fotosíntesis. Vamos a ver la semilla
y vamos a ver algunos elementos interesantes y podemos comprender un poquito más el tema de la creación. Vamos a entender un poquito más el tema de Génesis. Vea, es un proceso de 24 días de la germinación de una semilla. Saben que según la ley natural, eso es antinatural. ¿Por qué es antinatural? Porque la energía no se crea ni se destruye, dicen los científicos, ¿verdad? Sino que se transforma. Así que la energía viene del sol. ¿Cómo es posible si una semilla, primero, qué es lo que brota? ¿Raíz o hojas? ¿Y por dónde es que capta la luz del sol? ¿Por dónde? Por las hojas. Si no ha salido hojas, ¿cómo es que está metabolizando, produciendo carbohidratos, división celular y formando raíces? Eso es un misterio. Elena de White responde eso, pues ella dice que la germinación es una obra directa de Dios. Así que Dios todos los días tiene un tremendo trabajo que cuando usted siembra, Él tiene que tocarla para que ¿qué? Para que germine, porque no es un proceso ¿qué? Natural. Por eso el primer día de la creación Dios dijo, sea la luz. ¿Cuál luz? La luz de Él que trae toda la existencia. Porque la luz del sol se hizo después que hizo las plantas, para darnos a entender que Él es el creador y la fuente de la vida, y que el sol y la luna son su instrumento para sostenerla. Una es una obra directa y la otra es una obra indirecta de Dios a través de sus agentes. Si usted puede ver, cada día hay un momento de crecimiento y uno que se estanca. Crecimiento y cuando se estanca. Porque el crecimiento depende de la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis es el proceso donde ella puede elaborar sustancia para formar tejido. Pero cuando ya no hay luz, no hay fotosíntesis, por lo tanto ella se estanca. Pero cuando el sol se oculta, entonces viene ¿quién? La luna para auxiliarla. Y con la luz de la noche, ella puede realizar más fotosíntesis y la planta crece más rápido. En 3 días tenemos luna llena, 24 horas luz al día. Por lo tanto, en ese día ustedes van a ver la huerta como las plantas ¿qué? Crecen a una velocidad increíble porque hay más capacidad fotosintética si los demás elementos le pueden acompañar. Humedad, el suelo suelto y los nutrientes de forma asimilable. Así que en esta etapa es donde debemos nosotros trabajar más para que la planta pueda nutrirse y pueda crecer y fructificar. Ok, siguiente video. El tiempo se acaba. Vamos a robarnos 5 minutos más, perdónenme, porque quiero que aprovechar el tiempo, porque esto es una vez al año, que me dan 15 días. Tengo que esperar hasta el otro año que me toque. El siguiente video, a partir del minuto 4 para economizar. La germinación, un proceso directo de Dios, ¿verdad? Vamos a ver aquí los otros procesos, otros agentes que actúan, ¿verdad? En el desarrollo y fructificación de una planta. Aquí sí no digo nada porque hay una narración, creo. El suelo es un organismo viviente, por eso no se debe pelar. Estas lluvias ahorita, cuando el suelo está pelado con asadón, los impactos, la presión de la lluvia 3 meses hace una presión sobre la superficie de toneladas de peso, apretando la superficie, inhibiendo la entrada del agua y de los intercambios de gases. Por eso la hierba Dios la diseñó como un mecanismo de protección a los suelos. Hay que cortar que, ahora si es las plantas pequeñas como de huerta, pues hay que deshiervarla, pues ya mismas sus hojas terminan cerrando. Pero plantas de más espacio. Vamos a adelantar, por favor, a partir del minuto 4 más o menos. La luz directa del sol afecta también el suelo. Recuerden que los microorganismos, ¿verdad?, son afectados por el calor y la luz del sol. Siempre los suelos deben estar cubiertos. Por eso la hermana Juez escribió: la alfombra verde que cubre la tierra manifiesta el más tierno cuidado que Dios tiene por sus más que pequeñas criaturas. Aquí vamos. ¿Tiene audio? Por favor, el audio. Allá está la luz, está el árbol, está el sol y las raíces.
el consumo de agua. Rodolfito, el audio, porfa. Muy bien, vamos a tener que dejarlo para otro día. Ahorita vamos a ver unas actividades interesantes. El árbol no solamente produce azúcar para darle a las aves, murciélagos, abejas y atraerlos para que hagan el trabajo de polinización, sino que por las raíces también excretan azúcares y nutrientes para atraer ¿qué? A los microorganismos y darle de comer a los microorganismos del suelo. Y como los microorganismos del suelo digieren y comen, no como nosotros comemos y digerimos, sino que ellos digieren afuera y después comen, ellos colocan sus enzimas sobre el material a descomponer afuera, y mientras se está digiriendo afuera, ¿qué creen que hacen los árboles? Le agarran un poquito. Por eso existe una relación, se llama sinergia, simbiosis o codependencia. Toda la naturaleza obra así. Por eso la ley de las leyes que gritan por todas partes es que la gran ley de la vida es una ley ¿de qué? Del servicio. ¿Cuál es la gran ley de la vida? Del servicio. No solamente lo dice la palabra, sino que lo veo en ¿dónde? En el suelo, en los cielos, como el Salmo 19, en la tierra, en los animales, es el principio dominante. Como que el Señor quiere que de alguna forma eso entre por la repetición, por los ojos, por los oídos, por el olfato, por el gusto, logre penetrar de alguna forma y se apropie de ¿qué? Ese principio, se apropie del corazón, la ley del servicio. Eso lo vemos en todos los elementos de la naturaleza. Entonces decíamos que las raíces, ¿verdad? Allí tenemos hongos, bacterias, algas, actinomicetes de microorganismos, ¿verdad? Tenemos organismos más grandecitos como las lombrices, ¿verdad? Tenemos cochinillas y otra serie, un montón, los coleópteros como son los cucarrones, ¿verdad? El mojojoy, no sé cómo le dicen, ¿qué más le dicen? Es una larva del cucarrón. Todos realizan un proceso. Ese proceso, lo que quiero decir con esto es que todo aquí, todo el mundo trabaja. ¿Sí o no? ¿Sí lo notaron? Hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas, por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo, pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural.
Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces. La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas. Bueno, el tiempo se ha acabado, pero esto es algo hermoso. Pero en general, Dios trabaja. Toda la naturaleza trabaja en función como siervo del hombre, ¿para qué? Para alimentarlo. ¿Qué estoy haciendo yo? Esa es la reflexión de esta mañana. ¿Qué estoy haciendo yo? Satanás le estorba esta obra de Dios. Dios crea una planta buena y él hace ¿qué? Una planta mala. Dios crea una bacteria buena y él hace una bacteria ¿qué? Mala para estorbarle a Dios. Mi indiferencia le estorba a Dios en esta obra. El Señor quiere que compartamos con nuestro servicio el amante ministerio del Salvador. Y eso en todos los ramos y aspectos. Sí. ¿Será posible que el único que no corresponda a la obra de Dios es el ser humano creado a la imagen de Dios con capacidad de razonar y de pensar? Que el Señor nos bendiga, que esa sea nuestra reflexión en este día. El próximo tema será cómo cooperamos nosotros, cómo es que podemos trabajar. Feliz día, vamos a orar.